En un tiempo antiguo, en las tierras de Israel, el aire estaba impregnado de promesas y desafíos. Era un momento de transición, donde el eco de las decisiones pasadas resonaba en cada rincón del reino. Salomón, el hijo del rey David, se encontraba en el umbral de su propio destino, un joven príncipe que había heredado no solo la corona, sino también las expectativas y las sombras de su padre. A medida que se adentraba en su reinado, su corazón latía con una mezcla de ambición y temor. Sabía que gobernar era más que llevar una diadema. Era cargar con el peso de un pueblo ansioso por ser guiado, y eso lo llenaba de dudas. Salomón, un hombre de profunda inteligencia, había sido educado en la sabiduría de los ancianos, en las tradiciones de su pueblo y en las enseñanzas de su madre, Betsabé. Sin embargo, detrás de su porte regia, se escondía un joven lleno de inseguridades. Su deseo de ser un rey justo lo empujaba a buscar la verdad y a discernir entre el bien y el mal. Pero también lo llenaba de un miedo paralizante, el miedo a decepcionar a su pueblo y a defraudar la memoria de su padre, un rey venerado por su valentía y sus conquistas. El palacio, con sus majestuosas columnas de piedra y sus frescos que contaban historias de gloria, se convirtió en un laberinto de pensamientos y emociones para Salomón. Cada día, al caminar por los amplios corredores, podía sentir el susurro de las expectativas de la corte, de los nobles que aguardaban ansiosos su liderazgo. Había un anhelo en su corazón, el deseo de construir un templo que honrara a Dios, un lugar donde su pueblo pudiera buscar refugio y guía. Pero, al mismo tiempo, el temor a no estar a la altura de tal responsabilidad lo consumía. Los desafíos eran inminentes. Salomón sabía que debía tomar decisiones difíciles, lidiar con alianzas, enfrentarse a enemigos y, lo más complicado, gobernar un pueblo con corazones diversos. La presión de ser un líder justo lo perseguía incluso en los sueños, donde sus pensamientos se transformaban en visiones de un reino dividido y de un pueblo que clamaba por justicia. La idea de que podría fracasar lo mantenía despierto por las noches, preguntándose si alguna vez podría ser el rey que su pueblo necesitaba. Mientras tanto, la figura de Dios se alzaba en su mente como un faro de esperanza. Salomón anhelaba una conexión con lo divino, una guía que lo iluminara en su camino hacia la sabiduría. Sabía que, para ser un buen rey, debía primero ser un buen siervo. Sin embargo, el viaje hacia la comprensión de esa verdad no sería fácil. Y así, en medio de la grandiosidad del palacio y el murmullo de su pueblo, Salomón se preparaba para enfrentar el mayor reto de su vida: la búsqueda de la sabiduría en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. En su corazón latía una pregunta fundamental: ¿podría realmente ser el rey que Israel necesitaba o estaba destinado a ser solo un eco del pasado de su padre? Salomón se despertaba cada mañana con el canto de las aves que anidaban en los techos del palacio, un sonido que, en teoría, debía llenarlo de paz. Sin embargo, cada trino parecía ser un recordatorio de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Se vestía con un manto de terciopelo, pero la tela suave no lograba amortiguar el peso de las expectativas. Aquella mañana, mientras se peinaba frente a un espejo de bronce, su mirada se encontró con la de su madre, Betsabé, que lo observaba desde la puerta. «Hijo, ¿te sientes preparado para la reunión de hoy?», preguntó ella con una mezcla de amor y preocupación en sus ojos. «No lo sé, madre. A veces siento que estoy a la altura de este desafío y otras que estoy destinado a fracasar», respondió Salomón, dejando caer su mirada. Betsabé se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Recuerda que la sabiduría no viene solo de lo que has aprendido, sino también de cómo escuchas a los que te rodean. Tu padre siempre decía que un verdadero rey es aquel que se rodea de consejeros sabios y escucha a su pueblo». Salomón asintió,
aunque las palabras de su madre no lograban desprenderlo del nudo en su estómago. En su mente, una pregunta retumbaba. ¿Podría ser el rey que Israel necesitaba? La reunión transcurrió en el gran salón del palacio, donde nobles y consejeros se congregaban para debatir sobre la situación del reino. La tensión era palpable. Los murmullos de los asistentes se llenaban de preocupaciones sobre la escasez de recursos en ciertas regiones y las amenazas de tribus vecinas. En el centro de la sala, un anciano de voz grave se alzó. Majestad, hemos escuchado rumores de que los moabitas están preparando su ejército. No podemos permitir que eso ocurra. Debemos actuar rápidamente, dijo, su mirada fiera fija en el joven rey. Salomón tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de las miradas sobre él. La sala se sumió en un silencio expectante. Entiendo sus preocupaciones, comenzó, intentando que su voz sonara firme. Pero debemos considerar todas las opciones. Un ataque directo puede llevar a más conflictos. Tal vez deberíamos intentar una alianza. Las palabras de Salomón provocaron murmullos de desaprobación. Un noble de rostro arrugado se levantó. ¿Alianza? ¿Con enemigos? Eso es una locura. Los moabitas nunca han sido de confianza. El corazón de Salomón se aceleró. La oposición era más fuerte de lo que había imaginado. En su interior, la duda creció como una sombra, preguntándose si había tomado la decisión correcta. ¿Y qué propones entonces?, inquirió, intentando mantener la calma. ¿Declarar la guerra sin tener en cuenta las consecuencias? No podemos permitir que el miedo nos gobierne. El noble se cruzó de brazos, desafiándolo. Lo que necesitamos es un rey fuerte, no uno que tema a sus enemigos. Las palabras resonaron en el corazón de Salomón, dejándolo más inseguro. La presión de la situación se intensificaba, y los rostros de los nobles se distorsionaban en una mezcla de preocupación y desconfianza. Al finalizar la reunión, se sintió abrumado, como si cada decisión lo acercara más al abismo. Esa noche, mientras caminaba por los jardines del palacio, la brisa fresca le acarició el rostro, pero su mente seguía atrapada en la tormenta de pensamientos. Se detuvo junto a un estanque, observando su reflejo, y las dudas volvieron a asaltarlo. La imagen de su padre, David, aparecía ante él, un rey audaz que había enfrentado enemigos y conquistado tierras. ¿Qué harías tú, padre?, murmuró Salomón, buscando respuestas en el silencio de la noche. En ese momento se acercó un joven consejero, Natán, que había sido amigo de la familia desde su infancia. Majestad, no te atormentes por lo que piensen los demás. A veces, la verdadera fuerza radica en la diplomacia y no en la guerra, dijo Natán, su voz llena de empatía. Pero, ¿y si eso me convierte en un rey débil?, respondió Salomón, sintiendo la angustia brotar en su pecho. La debilidad no está en buscar la paz, sino en rehuir la responsabilidad de escuchar y actuar con sabiduría. No olvides que la historia juzga a los reyes no solo por sus victorias, sino también por su capacidad de unir a su pueblo, contestó Natán, mirando al joven con determinación. Las palabras del consejero resonaron en su corazón. Salomón sabía que cada elección lo definiría, pero también comprendió que no podía hacer frente a los desafíos solo. La noche avanzaba, y con ella una nueva amenaza se cernía sobre el reino. Las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían su reinado, sino también el destino de su pueblo. La tensión crecía, y con ella la urgencia de actuar. Así, mientras las estrellas brillaban en el cielo, el joven rey se encontró en la encrucijada de su destino, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche se tornó pesada sobre el palacio, mientras Salomón se sumía en sus pensamientos. Cada paso que daba por los jardines resonaba en su mente como un eco de la incertidumbre que lo asediaba.
La conversación con Natán había dejado una huella en su corazón, pero el temor a ser visto como un rey débil seguía acechando. La idea de una alianza con los moabitas, aunque lógica, parecía traicionar la imagen de fortaleza que muchos esperaban de él. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en lo alto, comenzaron a brotar en su interior visiones de un futuro temible. Al día siguiente, la situación en el reino se intensificó. La noticia de las intenciones belicosas de los moabitas se había filtrado entre el pueblo y los murmullos de descontento comenzaron a circular. En las calles, los comerciantes temían que la guerra interrumpiera sus negocios, mientras que los campesinos se preocupaban por la seguridad de sus familias. La atmósfera se llenaba de inquietud, y los nobles que antes habían cuestionado su liderazgo, ahora se volvían impacientes y exigentes. Durante una nueva reunión en el gran salón, la tensión era palpable. Los nobles, antes reticentes, se habían unido en su descontento. Un noble de voz estridente se alzó nuevamente. «Majestad, la inacción es una traición a nuestro pueblo. Debemos actuar», gritó, su rostro enrojecido por la indignación. «Si el rey no es capaz de defender su reino, ¿qué futuro nos espera?», añadió otro, con el ceño fruncido. Salomón sintió cómo la presión aumentaba. Mientras escuchaba las palabras de sus consejeros, se dio cuenta de que su decisión de buscar una solución pacífica no solo había sido cuestionada, sino que también comenzaba a ser vista como un signo de debilidad. La sala se llenó de murmullos, y los rostros de los nobles se tornaron hostiles. El joven rey se sintió acorralado, incapaz de articular sus pensamientos y defendiendo su postura. «Entiendo su preocupación», dijo, intentando mantener la compostura, «pero no podemos permitir que el miedo nos lleve a tomar decisiones precipitadas. La guerra podría traer consecuencias devastadoras». Un silencio tenso ocupó el espacio, pero pronto fue interrumpido por el mismo noble que había gritado antes. «¿Y si los moabitas atacan primero? ¿Qué dirás entonces, Salomón? ¿Que preferiste la paz antes que proteger a tu gente?» Las palabras cortaron como un cuchillo. Salomón sintió el ardor de Bintusintu, la humillación en su rostro. Cada mirada en su dirección parecía hacer eco de la misma pregunta. ¿Era él el rey que Israel necesitaba? ¿Podía realmente guiar a su pueblo hacia un futuro seguro? Mientras la reunión continuaba, las dudas de Salomón se transformaron en culpa. Había hecho lo correcto al intentar evitar el conflicto. En su interior, la angustia creció como un fuego descontrolado y el peso de su responsabilidad se hizo insoportable. La presión no solo provenía de los nobles, sino también de la voz de su madre que resonaba en su mente. Un verdadero rey es aquel que se rodea de consejeros sabios y escucha a su pueblo. Con cada minuto que pasaba, la situación se tornaba más crítica. Los rumores sobre una inminente invasión se propagaban como la pólvora y el pueblo comenzaba a organizarse buscando refugio y aliados. Salomón se dio cuenta de que su indecisión había provocado un estado de nerviosismo y temor que ahora lo acechaba. Esa noche, mientras contemplaba el reflejo de la luna en el estanque, una idea comenzó a germinar en su mente. Quizás no había que elegir entre la guerra y la paz, sino buscar un camino que combinara ambas. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin perder el respeto de su pueblo? Frustrado, se dio cuenta de que el dilema era más complejo de lo que había anticipado. Los días pasaron y las tensiones aumentaron tanto en el palacio como en las calles. Salomón se sentía cada vez más solo en su decisión de buscar un diálogo, mientras que sus consejeros y nobles clamaban por acción. La lucha interna entre su deseo de ser un rey sabio y la presión de ser un rey fuerte se convirtió en un tormento constante. Finalmente, un mensaje llegó de los moabitas, desafiando a Salomón a presentar sus fuerzas o enfrentarse a las consecuencias. La situación se había vuelto crítica.
Con el corazón palpitante y el aliento entrecortado, Salomón comprendió que las decisiones que había tomado no solo afectaban su reinado, sino que estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el destino de Israel para siempre. En su mente, la pregunta permanecía resonando con cada latido. ¿Era realmente capaz de unir a su pueblo o estaba destinado a ser el rey que los llevaría a la ruina? Mientras la noche caía nuevamente, se preparaba para enfrentar las repercusiones de sus decisiones, sabiendo que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La presión sobre Salomón crecía como una tormenta que se avecinaba. En el silencio de su habitación, mientras la luz de las antorchas danzaba en las paredes, sus pensamientos se entrelazaban en un caos de dudas y miedos. La decisión de si debía movilizar a sus tropas o buscar de nuevo el diálogo con los moabitas lo atormentaba. Sabía que la inacción podría ser vista como una traición, pero también temía que la guerra pudiera arrastrar a su pueblo a la ruina. En su mente evocaba las palabras de su padre: un rey justo es aquel que busca la verdad y la paz. Sin embargo, la realidad lo confrontaba con una brutalidad que no podía ignorar. Cada día que pasaba, la presión de los nobles se intensificaba y sus miradas lo seguían como sombras, dispuestas a devorarlo si mostraba debilidad. La imagen de un rey fuerte y decidido se desdibujaba ante sus ojos, y en su lugar se perfilaba la figura de un hombre atrapado entre su deseo de actuar con integridad y la necesidad de demostrar su poder. La frustración se manifestaba en su interior como un fuego apagado, un eco de gritos que le recordaba que cada decisión podría tener consecuencias devastadoras. Recordaba las historias de reyes caídos, de aquellos que habían sucumbido ante el miedo y la presión, y un frío sudor le recorría la espalda al pensar que él podría convertirse en uno de ellos. La idea de ser visto como un rey débil le producía un nudo en el estómago, y la imagen de su pueblo en peligro lo mantenía despierto por las noches. Mientras tanto, los nobles seguían presionando, y en una nueva reunión el ambiente era aún más hostil. Salomón observó las caras de sus consejeros, cada uno parecía tener su propia agenda y la falta de unidad lo desalentaba. Un noble de su círculo más cercano, un hombre que había sido su amigo desde la infancia, se mostró especialmente insistente. «Majestad, no puedes permitir que la indecisión sea tu legado. Si los moabitas ven debilidad, se lanzarán sobre nosotros. La historia no perdona a los reyes que dudan», dijo, su voz cargada de urgencia. Salomón sintió cómo la angustia se apoderaba de él. La lealtad de su amigo lo hacía cuestionar aún más su camino. ¿Debería sacrificar su visión de un reino en paz por el miedo a ser visto como débil? ¿Acaso la fortaleza se medía solo en la capacidad de empuñar una espada? Mientras las discusiones se alargaban, la culpa se instalaba en su pecho como un peso insoportable. ¿Había fallado en su deber de proteger a su pueblo? La idea de una guerra inminente le resultaba insoportable, pero la presión externa no le daba tregua. Con cada palabra que escuchaba, cada grito de desesperación, se preguntaba si había perdido el rumbo, si realmente podía ser el rey que su gente necesitaba. En su mente, la noche anterior había sido un torbellino de pensamientos. La posibilidad de un acuerdo con los moabitas seguía latente, pero el temor a que eso se interpretara como debilidad lo mantenía en un estado de constante ansiedad. Lo que comenzó como una búsqueda de paz se había convertido en un laberinto de decisiones difíciles, donde cada paso que daba parecía llevarlo a un callejón sin salida. Finalmente, cuando la contestación de los moabitas llegó, el corazón de Salomón se hundió. El mensaje era claro y desafiante, y la urgencia de actuar se tornó inminente. Se dio cuenta de que el tiempo se le estaba agotando. En su interior, una voz resonaba: «Debes elegir, Salomón. No puedes seguir en este limbo».
Pero cada opción que contemplaba venía acompañada de nuevas complicaciones y el peso de las consecuencias futuras. La noche se había convertido en un símbolo de su dilema. La luna brillaba con una luz fría y en su reflejo Salomón vio no solo su rostro, sino la imagen de un rey atrapado en su propia incertidumbre. Se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que estaba por venir. Era evidente que cualquier decisión que tomara no solo afectaría a su reinado, sino que también marcaría el destino de Israel. La tensión era palpable y cada día que pasaba sin una resolución parecía aumentar las expectativas de un desenlace inevitable. Salomón sabía que su próximo movimiento sería crucial, y en ese instante comprendió que el verdadero desafío no solo era el conflicto con los moabitas, sino el que libraba dentro de sí mismo. La lucha por definir qué tipo de rey quería ser lo llevaría a una confrontación que cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre. La tensión llegó a un punto álgido cuando Salomón, sintiendo la presión acumulada en su pecho, se levantó de su trono. Los nobles se miraron entre sí, sorprendidos por su repentino movimiento. No podía seguir posponiendo su decisión. La respuesta de los moabitas había cruzado una línea que él sabía que no podía ignorar. Se aclaró la garganta, su voz resonando con una autoridad que había estado ausente hasta aquel momento. He escuchado sus clamores por la guerra y entiendo su deseo de demostrar fuerza. Pero esta decisión no se tomará en la ira, sino en la razón. No seré un rey que empuje a su pueblo a la ruina sin haber agotado todas las posibilidades de paz. Las palabras de Salomón llenaron la sala, pero en lugar de calmarlos, avivaron el fuego de la discordia. Un noble se levantó, su rostro enrojecido por la indignación. Majestad, si no actuamos ahora, seremos percibidos como débiles ante los moabitas. La historia recordará tu indecisión. La sala estalló en murmullos, y Salomón sintió que la presión le oprimía el pecho. Un sudor frío le recorrió la frente mientras luchaba por mantener la compostura. Sabía que cada palabra que pronunciara podía ser la chispa que encendiera la llama de la guerra. Pero, a medida que las voces aumentaban en volumen, sintió que su resolución comenzaba a tambalearse. «Escuchadme», gritó tratando de recuperar el control. «No podemos dejar que la rabia nos ciegue. La guerra traerá sufrimiento a nuestras familias, a nuestros hijos. No seré responsable de ese dolor». Su amigo de la infancia, que había defendido la guerra con tanto fervor, dio un paso adelante, sus ojos inyectados en rabia. «¿Y si los moabitas nos atacan primero? ¿Qué dirás entonces, Salomón? ¿Que preferiste la paz y que nos llevaron a la destrucción? El miedo no es una opción». Las palabras de su amigo resonaron en su mente como un eco, pero el rey se aferró a su convicción. En su interior, la lucha se intensificaba. ¿Acaso la fortaleza era solo un grito de batalla, o era también la valentía de buscar la paz en un mundo lleno de guerra? En ese instante, la puerta se abrió de golpe y un mensajero irrumpe en la sala, su rostro pálido y cubierto de sudor. La sala se sumió en un silencio expectante. «Majestad, los moabitas han comenzado a movilizarse. Su ejército avanza hacia nuestras tierras», anunció, y cada palabra era como un golpe en el pecho de Salomón. La sala estalló en caos. Los nobles comenzaron a gritar, algunos abogando por la guerra, otros sugiriendo una retirada. Salomón sintió que el mundo giraba a su alrededor. El tiempo se detuvo mientras la realidad de la inminente guerra se asentaba sobre él como una losa de piedra. «¡Silencio!», rugió, y su voz resonó con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Las miradas se volvieron hacia él, expectantes. «Debemos actuar, y debemos actuar unidos, pero no lo haremos en la desesperación. Convocaré a los capitanes y organizaremos un consejo de guerra». Mientras se preparaba para el encuentro, la presión en su pecho se transformó en un ardor decidido. Si la guerra era inevitable, se aseguraría de que su pueblo estuviera preparado,
pero no sin antes agotar todas las opciones de diálogo. La imagen de su padre, un rey que había buscado la paz, lo guiaba en cada pensamiento. Las primeras reacciones tras su declaración fueron explosivas. Algunos nobles aplaudieron su decisión, mientras otros se mostraron visiblemente descontentos. En su interior, Salomón sabía que había tomado un camino peligroso. La sombra de la guerra se cernía sobre ellos, y mientras organizaba el consejo, una pregunta lo atormentaba. ¿Había elegido correctamente? El eco de su decisión reverberaría a través de las generaciones. Un rey que se enfrenta a un dilema tan profundo no solo lucha por su reino, sino también por su propia identidad. La batalla que estaba por venir no sería solo contra los moabitas, sino contra la percepción de su reinado. La historia misma lo juzgaría. Y así, mientras se preparaba para lo que estaba por venir, Salomón comprendió que el verdadero enfrentamiento había comenzado dentro de él. Una lucha que definiría no solo el futuro de Israel, sino también el legado de su reinado. El consejo de guerra se llevó a cabo en un ambiente tenso, lleno de incertidumbre y temor. Salomón se sentó al frente rodeado de capitanes y nobles que debatían acaloradamente sobre la mejor estrategia. Cada palabra, cada argumento, se sentía como una carga más en sus hombros. La decisión que había tomado no era solo logística, era un reflejo de su alma y de la visión que tenía para su pueblo. Mientras escuchaba las distintas propuestas, su mente divagaba hacia su infancia, cuando soñaba con ser un rey justo y sabio. Recordaba las historias que su madre le contaba sobre el rey David, su padre, y cómo había enfrentado desafíos que parecían insuperables. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no radica solamente en la victoria, sino en la capacidad de escuchar y aprender de todos los que lo rodean. La discusión se intensificó y Salomón se sintió dividido. Había quienes clamaban por la guerra, convencidos de que solo a través de una victoria contundente podrían asegurar su futuro. Otros, sin embargo, abogaban por la negociación, recordando que si bien la guerra podría traer gloria, también traería dolor y pérdida. Salomón, sintiendo la presión de ambos lados, se dio cuenta de que debía encontrar un equilibrio. En su corazón, sabía que la guerra no era la respuesta, pero también entendía que no podía ignorar el clamor de su pueblo. Finalmente, se levantó. Su voz resonante llenó la sala una vez más. Hermanos, nuestra fuerza no solo se mide en la cantidad de espadas que llevamos al campo de batalla, sino en nuestra capacidad para unirnos como un solo pueblo. Propongo que enviemos un mensajero a los moabitas, que les ofrezcamos la posibilidad de negociar. Si buscan la guerra, que lo hagan, pero no seremos nosotros quienes iniciemos el conflicto. Las miradas se encontraron, algunas llenas de incredulidad, otras de esperanza. Salomón sintió que su decisión era un riesgo, pero también una oportunidad para demostrar su liderazgo. Esa noche, mientras esperaba la respuesta de los moabitas, observó el cielo estrellado y se sintió abrumado por la responsabilidad que le atribuían. Su deseo de paz era tan fuerte como su deseo de proteger a su pueblo. Los días pasaron y finalmente llegó la respuesta. Los moabitas, sorprendidos por la oferta de Salomón, aceptaron reunirse para discutir los términos de una tregua. La noticia corrió como la pólvora entre el pueblo, y aunque algunos nobles seguían desconfiando, otros comenzaron a ver la luz de la esperanza. Salomón se dio cuenta de que, aunque la guerra parecía inminente, había elegido un camino que podía llevar a la reconciliación. En la reunión con los moabitas, Salomón se enfrentó a un líder guerrero que, aunque imponente, mostraba signos de cansancio. Durante las conversaciones, ambos hombres compartieron historias de sus pueblos, descubriendo que, a pesar de sus diferencias, había más en común de lo que pensaban. Días después, se firmó un tratado de paz que garantizaba la seguridad de ambos reinos.
y Salomón sintió que una carga pesada se levantaba de su pecho. Reflexionando sobre la experiencia, Salomón comprendió que el verdadero liderazgo no era imponer la voluntad propia, sino guiar a su pueblo a través del diálogo y la empatía. La guerra, aunque a menudo vista como la única respuesta, no era el único camino, y él había encontrado una nueva fuerza en su compromiso por la paz. Su amigo de la infancia, que había clamado por la guerra, se le acercó después de la firma del tratado, sus ojos llenos de respeto. «Majestad, has demostrado que la valentía también reside en buscar la paz. He aprendido que no siempre es el grito de batalla lo que define a un rey, sino su capacidad de construir puentes». Salomón sonrió, sintiéndose aliviado y fortalecido. La decisión que había tomado había moldeado no solo su reinado, sino también la forma en que su pueblo percibía la guerra y la paz. Los ecos de su elección se extenderían a través de las generaciones, recordándoles que en la búsqueda de la grandeza, a veces la verdadera fortaleza se encuentra en la compasión y la unidad. Al final, Salomón miró hacia el horizonte sintiendo que aunque el futuro siempre sería incierto, había dado un paso firme hacia un reino donde la paz podría florecer. En su corazón, sabía que había elegido correctamente y que su legado sería uno de sabiduría y esperanza, un legado que perduraría mucho más allá de su tiempo.